niños y niñas de Templo Salem, Dios les bendiga, un placer saludarles por este medio, ya que no nos podemos reunir y tenemos un tiempo ya sin vernos. Sepan que los extrañamos mucho de parte de todos sus maestros y de mi persona, su maestra y líder de escuela dominical, reciban un cordial saludo. Queremos llegar a través también de este medio a ustedes para que conozcan un poquito de la palabra del Señor y que sepan que los extrañamos y que no se nos han olvidado, no nos hemos olvidado de ustedes. En este tiempo vamos a orar para que el Señor sea guiándonos. Padre bueno, Papito Dios, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Y en esta hora queremos que tú seas tocando nuestras vidas, nuestros corazones, que nos llenes y que hables, oh Señor, a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por nuestras familias, gracias por todas las cosas buenas que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Y en esta hora los dejo con una canción, una alabanza, y espero que les guste. Nos vemos. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Este corito se canta en francés, en portugués y en español, pero ahora quiero que lo canten en inglés. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. A la escuela dominical. Vamos todos para aprender. ¿Vamos? De Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Qué bonito cantan, ¿verdad? Seguro que sí. Cantan muy lindo los chicos. Siéntense todos, tomen su lugar porque vamos a principiar nuestra clase dominical. La clase para este día se basará en este libro hermoso. Bueno, entrando ahora en la palabra, en el mensaje que quería compartir con ustedes, aprovechando que estuvimos hace poco de Semana Santa y que el mundo recordaba la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesús, yo también quería compartir con ustedes algo. Y resulta que antes de que Jesús naciera, de que viniera a este mundo, para el perdón, sabemos que Jesús nació y murió en la cruz por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Pero en esa época, antes de que Jesús naciera, las personas lo que hacían era que tenían que entregar, ofrecer un becerro. Aún el mismo sacerdote, que en este caso, en este tiempo sería como el pastor, debía ofrecer un corderito, un sacrificio, y la palabra de Dios le decía que tenían que poner la mano sobre la cabeza de ese corderito como señal de que
el sacrificio, que los pecados iban a ser entregados a la vida de ese sacrificio, de ese corderito. Iban a ser traspasados a ese corderito y luego había que matar al corderito, porque si no había derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y eso lo dice la palabra en Levítico 4. Y tú lo puedes buscar. Los primeros versículos dice: cuando alguna persona pecare en alguno de los mandamientos que Jehová Dios había dado, y hiciere cosas que no se pueden hacer, y si el sacerdote también pecare, tendría que ofrecer a Dios por su pecado también y por el pecado del pueblo, un corderito sin mancha, un becerro, lo tenían que llevar a la puerta del sacrificio, del templo, del tabernáculo. Y después dice la palabra: y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Así debían hacer las personas en el Antiguo Testamento. Colocaban, como esta imagen que les estoy mostrando, las manos sobre el corderito, y ese corderito tenía que ser sin mancha, tenía que ser puro, tenía que estar sin defecto, tenía que estar sanito para poder ofrecerlo, porque no podíamos ofrecer a Dios algo que estuviera mal o que estuviera con algún defecto. Entonces las personas tenían que hacer de esta manera, y cada vez que pecaban y cada año también tendrían que llevar un corderito, y eso era siempre. Pero a diferencia del sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, ya no iba a ser así. Por eso ya no lo hacemos. Y así como el pecado traspasaba a la vida del corderito cuando la persona le colocaba sus manos en la cabeza, los pecados de todo el mundo, cuando Jesús vino a la tierra y murió en esa cruz, fueron cargados en él, fueron puestos en la vida de Jesús, así como en esta imagen que les voy a mostrar. Mis pecados fueron pasados todos a Jesús. Los pecados de todo el mundo, los míos, los tuyos, todos los cargó Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que dice la palabra que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra cosa que me llama la atención de esto es que en ese entonces, en ese tiempo, pues las personas eran las que llevaban el sacrificio al Señor, a Dios. Pero fue el mismo Jesús el que se ofreció por amor a nosotros. Y ahí es la diferencia, la gran diferencia de que el Señor Jesús, siendo Dios también, lo dejó todo, dejó su trono, dejó de estar allá en el cielo para venir a la tierra a sufrir como nosotros, pasar hambre, pasar necesidades, ¿verdad? Y para ser clavado en esa cruz por amor a nosotros. Y él mismo se ofreció. Ya el hombre, nosotros, no hay ningún sacrificio que nosotros hagamos o traer un corderito, ya no es necesario, porque el Señor Jesús mismo se ofreció. Otra cosa que me llama la atención es que cada vez que las personas pecaban, pues tenían que llevar y ofrecer ese sacrificio, ese corderito. Pero el sacrificio que el Señor Jesús hizo fue perfecto, porque fue de una sola vez y para siempre. Y eso lo dice la palabra de Dios en Hebreos también. Hebreos capítulo 9, dice la palabra del Señor. Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, o sea, la sangre del corderito. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora se presentó una vez para siempre, una vez y para siempre, para quitar el pecado. Y así también
Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Vino para llevar el pecado de muchos, de todo el mundo, los tuyos y los míos, ¿verdad? Y dice la palabra que aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y eso quería dejártelo en tu corazón, que el Señor Jesús vino la primera vez para salvarnos del pecado, para morir en la cruz por nosotros. Y así como las personas llevaban ese sacrificio, las personas lo llevaban, ese sacrificio no era suficiente, porque el sacrificio, un corderito, no era suficiente para perdonar todos nuestros pecados una sola vez, sino que tenían que repetir y repetir, y ya se había vuelto también hasta monótono, y ya las personas lo habían tomado como un ritual. Y bueno, si peco, yo sé que llevo el corderito y ya, Dios me perdona, ¿verdad? Pero ya eso se había convertido en algo que no les importaba si pecaban. Por eso necesitábamos un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto solamente fue el de Jesús, que murió en la cruz por ti, que murió en la cruz por mí. Y que va a venir una segunda vez para aquellos que hemos esperado en Él, para aquellos que hemos creído que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, que nos salvó, que nos perdonó, ¿verdad? Y que Él está esperándonos a que nosotros le aceptemos. Ese es lo que necesitamos. ¿Cuál es la condición para que una vez podamos verle nuevamente y estar allá con Él en el cielo? Es que tú abras tu corazón a Él, le recibas, le digas: Señor Jesús. Y si quieres recibir al Señor Jesús y estar un día con Él allá en el cielo, puedes hacer conmigo esta oración. Señor Jesús, queremos abrirte nuestro corazón. Queremos que nos perdones nuestros pecados. Sabemos que tú lo hiciste en esa cruz una vez y para siempre. Que no necesitamos de ofrecerte sacrificio, porque no hay sacrificio que hagamos que cubra nuestros pecados, sino solamente el tuyo, Jesús. El sacrificio tuyo que hiciste en la cruz por nuestros pecados. Dios, y te abrimos nuestro corazón para que entres en él y para que guíes nuestras vidas con tu amor y nos ayudes, oh Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por darnos ese regalo de la vida eterna, por ser nuestro proveedor, por ser nuestro salvador, por ser ese Dios bueno, poderoso y eterno. Te damos las gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, y espero que les haya gustado en esta hora. Nos despedimos y próximamente estaremos viéndonos una vez más y compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Gracias, niños, los queremos, los amamos y que Dios los guarde y los bendiga.